Tú me dices. Listo. Ya. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que estén cuidándose porque la nueva cepa del virus no es más mortal, pero sí es más contagiosa, así que hay que cuidarse más que antes. Hoy día tenemos el placer de recibir a Lucas Sierra en nuestro taller para hablar del sistema judicial. Me sacaron el título de la presentación de la pantalla, entonces no lo tengo acá, es un título bien largo, pero es un tema que es fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia y de cualquier economía, ciertamente. Y Lucas es uno de los grandes especialistas que nos puede hablar y poner en perspectiva lo que está en juego en este tema. Lucas es abogado de la Universidad de Chile, tiene un máster en la Universidad de Yale y luego un doctorado en ciencia política y social en la Universidad de Cambridge. Y siendo muy joven, se me ocurre, Lucas, que fuiste el más joven miembro de la Comisión Balecho, ¿no? Sí, en ese tiempo en que uno era joven, sí, Algún día fuimos todos jóvenes. Bueno, y exacto. en esos afanes, Lucas fue miembro de la Comisión Balech, justamente sobre los temas de derechos humanos, un gran, y además ha participado en otras comisiones, como por ejemplo la Comisión Engel, sobre temas de corrupción. Entonces, Mm. la verdad es que es una persona que tiene un enorme campo de vista sobre el problema judicial y su opinión va a ser sumamente relevante para que nos hagamos una idea de hacia dónde está avanzando y hacia dónde quizás debiera ir. Entonces, Lucas, lo que estamos haciendo, el sistema judicial. Entonces, lo que estamos haciendo es más o menos que tengas una hora de exposición. Van a ir apareciendo preguntas, te las vamos a ir haciendo al final. En principio es algo que hubiera algo muy, que haya quedado muy poco claro en la presentación, pero si no, en general, te dejamos que vayas todo el rato y te ponemos las preguntas al final. Muy Y bien. en general tenemos media hora de conversación al final, pero muchas veces nos ha pasado que nos entretenemos y nos quedamos un poco más. Así que también puede que ocurra eso. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Te cedo la pantalla. Bueno, muy buenos días. Feliz año nuevo, habría que decir también, ¿no? Con este primer lunes después de estas festividades raras que hemos tenido. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la FEN y a mi escuela de Derecho por este proyecto conjunto que tienen, Lexen, que me parece que es de la mayor relevancia y la mayor oportunidad también. La mezcla de pensamiento económico con pensamiento jurídico es un tipo de conversación que va a estar, espero, a la base de la deliberación constituyente que se nos viene. Eh, He estado revisando las sesiones anteriores de estos talleres, de estos seminarios, y creo que este ya es algo distinto a lo que se han venido discutiendo las distintas profesoras y profesores que han abordado materias más generales sobre la Constitución y la potestad constituyente, cuestiones un poco más específicas, pero igual generales, como el género, la perspectiva de género y la Constitución, cuestiones relativas a la parte dogmática que se llama de la Constitución, que son los derechos, los derechos sociales, la constitucionalización de los derechos, algunas cuestiones sobre medio ambiente, propiedad, etcétera. Y hoy día yo creo que esta es la primera de las que vienen en el sentido de que vamos a introducirnos de lleno en la parte orgánica de la Constitución, es decir, lo que algún autor ha llamado con mucho éxito la sala de máquinas de la Constitución. Y además una dimensión que tiene claramente un correlato institucional muy, muy definido, preciso y extraordinariamente antiguo, como vamos a ver que es el Poder Judicial. Entonces, hoy día me parece que con esta sesión nos vamos a adentrar en las entrañas institucionales del aparato constitucional por la vía de ocuparnos de uno de los poderes, de uno de los tres poderes clásicos del Estado, que es el Poder Judicial, y que vamos a ver es un poder especial si lo comparamos con los otros dos. Dicho esto,
quiero inmediatamente avanzar la hipótesis de trabajo de las palabras que siguen, y que está relacionada con esta idea de la página en blanco, ¿no? Mucho se ha debatido de que la deliberación constituyente se va a realizar sobre una página en blanco. Mucho se ha especulado de lo que significa la página en blanco. A mi juicio, la única dimensión normativa constitucional de la página en blanco es bastante simple, en el sentido de que es un mecanismo de reemplazo. O sea, la página en blanco significa que, aprobado un nuevo texto constitucional, diga lo que diga, el texto constitucional vigente va a desaparecer. Va a ser totalmente, completamente reemplazado por lo que salga de la Convención Constitucional y se apruebe en el plebiscito de salida a mediados del año 2022. Ese es el sentido normativo de la página en blanco. Sentidos políticos, sociológicos, se han debatido, y hay muchos, pero desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de lo que es obligatorio para la Convención y para la sociedad, porque la Constitución así lo dispone, es que es un mecanismo de reemplazo. O sea, la Constitución vigente no va a operar como regla de efecto, como ha venido operando en las innumerables veces que la Constitución de 1980 se ha modificado desde el año 89 en adelante. Ahora, esta es la manera correcta, creo yo, de entender la hoja en blanco, que no es un llamado a desconocer la historia, sería absurdo, no es un llamado a discutir desde el vacío, eso es imposible, uno no puede pensar, mucho menos deliberar desde el vacío, sino que es un llamado o sea, dentro de esta metáfora de la hoja en blanco, hay, por supuesto que no excluye la necesidad de mirar nuestra propia historia. Yo creo que eso en la judicatura es especialmente importante, pero a la vez, por el hecho de ser un mecanismo de reemplazo y que la Constitución actual no opere como regla de efecto en esta reforma, tiene un efecto liberador también, que yo creo que, y como lo vamos a ver, espero hacia el final de estas palabras vaya quedando claro, tiene un efecto liberador respecto de la regulación constitucional de los tribunales, donde hay una historia muy interesante, pero también pesada, digamos, porque tiene 200 años, y yo creo que puede ser el minuto de mirar esa historia, aprender lo que vale la pena proyectar hacia el futuro, pero también lo que vale la pena cambiar. Eh, esa es la hipótesis entonces, que la página en blanco en materia judicial obliga a mirar la historia de la regulación constitucional de los tribunales, por una parte, pero también puede ofrecer una oportunidad para liberarse en ciertos aspectos de su historia y tratar de introducir unos cambios que a mi juicio son necesarios, son importantes. Yo vi la introducción de Diego Pardo a la primera sesión, y él decía que hay una dimensión horizontal y vertical para estudiar la Constitución o el cambio constitucional, y que dentro de la vertical uno puede hacer también subdivisiones. La dimensión horizontal es la distribución de poderes, ¿no? Al interior, cómo se divide el poder político al interior de los distintos órganos. Nosotros tenemos, claro, tres poderes clásicos, hay otros, hay órganos autónomos, etcétera. Y también hay una dimensión vertical que tiene que ver con la distribución geográfica del poder al interior del territorio. Bueno, la judicatura comparte estas dos dimensiones. Es un poder horizontal en el sentido de que ayuda a controlar los otros poderes y es controlado por los otros poderes en este conjunto de pesos y contrapesos. Y también tiene una dispersión territorial del poder gigantesca. Piensen ustedes en los distintos pueblos y ciudades de Chile, siempre hay un tribunal. Hay más de 220 juzgados de letras, hay 17 cortes de apelaciones, hay una corte suprema, hay juzgados de familia, hay juzgados del trabajo, hay juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal. Es decir, el Estado se distribuye a lo largo de todo el territorio
por la vía de los tribunales de una manera muy intensa y muy dispersa, ¿no? Hay mucha presencia institucional en todo Chile. Y además es un poder especial, ¿no? Un poder raro si se compara con los otros dos que son el gobierno y el Congreso. En primer lugar, es raro desde el punto de vista de la teoría democrática porque es un poder que no es mayoritario, sino que precisamente por el contrario es un poder contramayoritario. O sea, la tarea de los jueces es aplicar la ley aun cuando en esa decisión particular se vaya en contra de la opinión generalizada. Esa es la gran tarea de los jueces, que es erigirse en un poder que es contramayoritario. Por eso que es tan importante por una parte, pero tan discutible por la otra, porque no podemos remitir su legitimidad al voto como lo podemos hacer respecto de las demás autoridades. Porque los jueces y las juezas pueden permanecer en sus puestos mientras tengan buen comportamiento y tienen una jubilación de 75 años por regla general, a diferencia de los diputados y senadores que los vamos renovando, que ponen sus puestos a disposición, por así decirlo, de la ciudadanía cada 4 y cada 8 años. O sea, los jueces pueden dejar sus puestos solo por causales, por renuncia, porque ellos quieren irse, o por causales de remoción específicas. Como decía la Constitución de 1823, fíjense ustedes, casi 200 años de historia constitucional, en su artículo 166, los ministros de las Cortes de Apelaciones son vitalicios si no desmerecen o resultan censurados. No desmerecen o resultan censurados. O sea, solo pueden dejar sus puestos por renuncia o por causales específicas que están en la ley. Además, hay consideraciones, y esto que está involucrado en este proyecto la Facultad de Economía, eso les interesa naturalmente porque hay algo monopólico en esto. Es un poder del Estado que es relevante desde el punto de vista de la división social del trabajo, puesto que hay un monopolio constitucional respecto de la judicatura para los abogados y las abogadas. O sea, ¿qué más que uno quiere que un monopolio a nivel constitucional, ¿no? Y es así, está reservada la judicatura y eso es muy antiguo a las personas que tengan título profesional de abogadas y abogados. Ahora, volviendo a la perspectiva de los derechos, los tribunales son absolutamente indispensables, ¿no? Al ser contramayoritarios. Y esto, los tribunales lo que hace que una democracia sea al mismo tiempo un Estado de Derecho. La democracia alude a la generación y regeneración del poder político. El Estado de Derecho alude a ciertos límites al ejercicio de ese poder político y esos límites son impuestos en la práctica en sus decisiones, o deberían ser impuestos en la práctica y en sus decisiones por las juezas y por los jueces. Por eso es interesante tengan en mente esta distinción entre democracia y Estado de Derecho, que son dos nociones muy enjundiosas, muy abundantes en su literatura, en la literatura, pero nada más, y en su dimensión práctica también, nada más quiero que lo mantengan así sintéticamente, simplemente como dos dimensiones complementarias del orden de la comunidad política, pero uno que tiene que ver con la generación y el ejercicio del poder, que es la democracia, y el Estado de Derecho con los límites a ese poder. No todas las democracias son Estado de Derecho y uno podría decir, teóricamente al menos, que pueden existir Estados de Derecho sin ser democráticos. Es difícil que en la práctica se den ambas cuestiones conjuntamente, pero teóricamente, analíticamente, uno puede distinguirlo. Así, entonces, en el contexto de la discusión constitucional, a los tribunales hay que mirarlos así, como subyaciendo en ellos una tensión permanente entre mayoría y contramayoría, y esta tensión es relevante no solo a la hora de pensar las atribuciones de la judicatura, sino también, y esto es muy importante, cómo se diseña orgánicamente, cuál es su arquitectura institucional, cuál es su diseño como organización. También es muy importante tener a la vista, nunca olvidarse de esta tensión entre lo mayoritario y lo mayoritario, esta especie de tensión complementaria entre lo democrático y el Estado de Derecho.
déjenme compartirles pantalla para ordenarla. Se ve ahí, ¿no? Sí. Sí, la exposición que voy a ofrecer. Lucas, Que ya está, si puedes agrandar la pantalla, cosa que quede claro, porque está déjame ver. Déjame en ponerla. presentación. Eso. Ahí, Ahí está. perdón. Esta presentación está basada en un artículo que acaba de ser publicado en la revista que ustedes tienen a la vista, que es la revista Estudios Judiciales, del segundo semestre de este año. Está recién publicado el número 6 de esta revista. Yo se las mandé a los organizadores, puedo mandarla después, no sé si hay algún lugar de este ejercicio donde pueden estar algunos antecedentes, donde van quedando. Bueno, ahí se los voy a mandar. ¿Cuál es la regulación constitucional de la judicatura hoy? Que, como les digo, es un precipitado de una larga historia que uno cuyos orígenes puede encontrarlo en el reglamento provisorio de 1811, pero más en forma ya en la Constitución de 1822, y para qué decirlo, en la Constitución de 1823. O sea, hay mucha historia que la hoja en blanco no nos debe hacer darle la vuelta a la espalda a esta historia. Al contrario, hay que mirarla, pero por otro lado nos puede liberar de algunos aspectos de ella. ¿Cuáles son las cuatro materias que uno puede apretadamente dividir la regulación constitucional? Yo diría son cuatro. Uno es la función, o sea, qué se entiende por jurisdicción. Otra es la organización de la estructura, de la arquitectura judicial. Dentro de esta, el estatuto de los jueces, o sea, cuáles son sus responsabilidades, sus atribuciones, sus fueros, etc. Y en la Constitución también hay un conjunto de acciones. Buena parte de toda esta regulación está en la ley, pero la Constitución establece las bases de esta organización, y hay algunas acciones típicamente muy antiguas, la acción o recurso de amparo. Ustedes se acordarán, y que eso tiene que ver con los orígenes del constitucionalismo. La Carta Magna fue una especie de establecer ciertas garantías frente a un tercero imparcial. Están los orígenes del constitucionalismo. Está la acción de protección también, que es muy típica, oímos a cada rato, materias ambientales, etc. Y hay otras acciones que vamos a ver a continuación. Ahora, la función, déjenme desglosar esto rápidamente. Esta, digamos, la definición de jurisdicción, que es como la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados. Es una atribución que pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley, y que hay una exclusión de otras autoridades. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones, o hacer revivir procesos fenecidos. Esta es una definición que establece inmediatamente ese esquema de pesos y contrapesos a los cuales me referí al principio. O sea, la facultad de juzgar causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados. Fíjense en las tres etapas: conocer, resolver y hacer ejecutar. Es una atribución exclusiva y excluyente de los tribunales que establece la ley. Eso es muy importante. Los tribunales, además, hay principio de legalidad, tienen que estar establecidos por ley. No se pueden establecer comisiones especiales ni tribunales por decreto, por ejemplo. Tienen que ser actos del legislador. Eso revela la importancia y la majestad que tiene. Está también, y esta definición de jurisdicción viene al menos de la Constitución de 1833. Esto de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas, etcétera, viene, digamos, a la letra de 1833, para que ustedes tengan una idea de lo antiguo de esta institucionalidad. Existe también, y esto es relativamente nuevo, el principio de inexcusabilidad, que es medio problemático, pero lo veamos a continuación. Dice: reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. O sea, incluso no habiendo ley,
que resuelva directamente la materia. Los jueces tienen que pronunciarse y en este caso apelarán a principios, al espíritu general de la legislación, como dice el Código Civil, pero tienen que pronunciarse. Después, esto también es de la Constitución del 80 y aquí hay una historia atrás de esto, que es la época de la Unidad Popular. Para ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determina la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios conducentes de que dispusieren. ¿Por qué digo que hay una historia aquí? Porque durante el año 1970 y el 73 hubo un enfrentamiento creciente entre la Corte Suprema y la Judicatura y el gobierno de la Unidad Popular, y en parte esa tensión se debió a que en ese tiempo el cumplimiento por la fuerza pública de las órdenes judiciales estaba mediada por el Ejecutivo, por las autoridades del gobierno, intendentes típicamente, que, digamos, tomaban las resoluciones judiciales y le daban órdenes a carabineros, por ejemplo, para hacerlas cumplir. Bueno, en este caso hubo un conjunto de jurisprudencia ordenando el desalojo de tomas o intervenciones y que estaban muy asociadas, digamos, al proceso político de la Unidad Popular, y el gobierno se negaba o se demoraba en ejecutar estas órdenes. Bueno, inmediatamente después del golpe, cuando empezó a trabajar la Comisión Ortúzar, esa historia salió a la luz y se comentó y se ordenó constitucionalmente que los tribunales pudiesen impartir órdenes directas a la autoridad policial, no mediadas por quien tiene el control constitucionalmente de la autoridad policial, que es el gobierno, ¿no? El ejecutivo, por así decirlo. Y esto es un refuerzo: la autoridad requerida debe cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento o oportunidad ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. Esto es nuevo de la Constitución del 80. Y viene, como digo, de esa experiencia bajo la Constitución del 25 durante el gobierno del presidente Salvador Allende, donde hubo esta tensión muy fuerte entre la judicatura y el gobierno, tensión en parte generada, en una parte importante generada por el no cumplimiento de ciertas resoluciones judiciales por parte de las autoridades de gobierno. Hasta aquí la función. Lo más importante es esta facultad de conocer causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, que corresponde exclusivamente a los tribunales y excluyentemente. O sea, ni el presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales. La Convención Constitucional, así como quedó definida en la Constitución, cuyos miembros vamos a elegir en abril próximo, tampoco puede, por supuesto, tampoco podrá ejercer funciones judiciales. Bueno, la organización, un componente muy importante, y yo les diría que es el que más ha cambiado a lo largo de los siglos, es el nombramiento de los jueces, cómo se nombran los jueces, y eso es muy importante también en este esquema de pesos y contrapesos. El mecanismo de nombramientos actual viene básicamente de la Constitución de 1925, básicamente desde ahí. Participa en él la judicatura, que va proponiendo ternas y quinas al presidente de la República para que vaya nombrando a los jueces. El esquema es para nombrar a los jueces de letras, las cortes de apelaciones correspondientes de los territorios de estos jueces de letras confeccionan ternas y el presidente de la República elige a una o la presidenta de la República a uno de los nombres de la terna. Para las cortes de apelaciones, la Corte Suprema propone al presidente de la República ternas también, y el presidente de la República elige de esas ternas a los miembros de las Cortes de Apelaciones. Y para la Corte Suprema, la propia Corte Suprema propone quinas al presidente de la República, dentro de los cuales la presidenta de la República elige uno que tiene que ser ratificado desde el año 1997, a fines del 97, principios del 98. Es un cambio que se hizo, tiene que ser ratificado por el Senado por una decisión de 2/3.
Y además, esa reforma del 97-98 aumentó el número de ministros de la Corte Suprema a 21 ministros, 5 de los cuales tienen que ser externos a la carrera judicial. Eso también es una innovación importante que se hizo respecto de la historia y respecto al año 1925 y al texto original de la Constitución de 1980, pero en lo grueso el mecanismo viene bastante calcado a lo que se diseñó en 1925, que es básicamente una mezcla entre una autogeneración de la judicatura por una parte y una decisión del presidente del gobierno eh, 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 acto seguido, digamos, secuenciada. Otra cuestión que está desde muy antiguo, que tiene por lo menos 200 años o casi 200 años, es que a la Corte Suprema se le reconoce algo que se llama como la superintendencia, no confundirse con la superintendencia eh, de, que están asociados al Poder Ejecutivo, ¿no? De servicios sanitarios, etc. Esta es una voz muy antigua, la superintendencia es una voz que viene del Imperio Español en su última etapa, bajo los Borbones. Los Borbones tenían su superintendencia y es una voz que ha sido que nosotros heredamos, digamos, en el sistema jurídico, y a la Corte se le reconoce, a la Corte Suprema, como cima del Poder Judicial, como cúspide del Poder Judicial, una superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excepto el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales. Esto se ha venido acrecentando con los años en el sentido de que el Poder Judicial es una estructura vertical, jerárquica, en cuya cúspide está la Corte Suprema, y la Corte Suprema es una especie de pequeño gobierno, digamos, a escala, al interior de este mini estado, digamos, que son los tribunales de justicia, y la Corte en esto tiene superintendencia económica, ordena su funcionamiento correccional. Finalmente la Corte decide si sobre el buen o mal comportamiento de los jueces, los califica, los evalúa, tiene que ver con su ascenso en la carrera judicial, el propio hecho que haya una carrera judicial, que es algo que no es evidente, que los jueces van aspirando ir subiendo en esta jerarquía, que es piramidal también. En otros países no existe esta idea de carrera judicial. Un juez o una jueza puede ser un juez de primera instancia toda su vida, digamos, y no aspirar porque ni su sueldo, ni su prestigio, ni los honores, digamos, que están asociados al cargo, depende de su jerarquía. Nuestro sistema es muy jerárquico, y eso abre la puerta a algo que podemos discutir después, que tiene que ver con el problema de la independencia interna. En este esquema de peso y contrapeso, nosotros podemos pensar la independencia de los tribunales en dos dimensiones, una externa y otra interna. La externa es la independencia frente a los otros poderes del Estado, típicamente frente al gobierno y frente a los legisladores, no frente a la ley, por supuesto, pero sí a la posibilidad de que los legisladores intervengan en los juicios, etc. Esa es una dimensión muy política, ¿no? Y muy importante. Y la otra es la dimensión interna, que es más técnica, es más específica y apunta a la posibilidad de que en sus distintos instancias, en sus distintos pisos jerárquicos, los jueces controlen a los otros jueces inferiores nada más que a través de los razonamientos de sus sentencias y no a través de otros mecanismos. O sea, que los jueces fallen conforme al mérito del proceso y no a la expectativa que ellos tienen de agradar o no a sus superiores, por cuestiones ideológicas, religiosas, políticas, etc. Esa es la independencia interna, que es extraordinariamente importante. Y al haber una carrera judicial en la cual mi ascenso, mis posibilidades de ascenso dependen de alguna manera del favor de mis superiores, esa independencia judicial se arriesga en un porcentaje. Se arriesga más que en un contexto donde no hay propiamente una carrera judicial y donde la expectativa de los jueces perfectamente puede satisfacerse en un solo nivel, como por ejemplo los jueces de letras para toda la vida, porque el sueldo y los
digamos, privilegios y el prestigio asociado al cargo no dependen de esta estructura jerárquica. Entonces, también dentro de las distinciones que hemos estado haciendo, es importante considerar la independencia en su sentido externo frente a otros poderes y autoridades, y en su sentido interno frente a la propia estructura jerárquica del Poder Judicial. Y además, en este componente político, el presidente de la Corte Suprema está en el orden de subrogación del presidente de la República electo y en ejercicio. O sea, en algún punto el presidente puede ser reemplazado por distintas autoridades, y a la cola está el presidente de la Corte Suprema. Eh, También la Corte Suprema hace la quina desde la cual el presidente de la República elige al fiscal nacional del Ministerio Público con acuerdo del Senado. Puede remover al fiscal nacional del Ministerio Público como a los fiscales regionales en la Corte Suprema. Tuvimos un intento del Frente Amplio, no sé si se acuerdan, hace un par de años, de remover al fiscal nacional, que no fue exitoso. Puede remover a los consejeros del Servicio Electoral, que es un órgano autónomo. Nombra a los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones. El presidente de la Corte Suprema integra el COSENA, este curioso órgano cuya competencia se ha ido reduciendo, y es de esperar que en la próxima constitución desaparezca, que es esta especie de órgano militar civil. Y 5 ministros de la Corte Suprema podrán resolver las controversias sobre reglas de procedimiento que se susciten en el órgano constituyente que ha resultado de la prueba en el plebiscito del 25 de octubre pasado. O sea, fíjense ustedes también, el Poder Judicial, y sobre todo esta cúspide del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, participa del funcionamiento de otros órganos del Estado, colaborando en su nombramiento, y es muy importante, y en su remoción, y muy importante, la Corte Suprema elige a 3 ministros del Tribunal Constitucional. Entonces, está conectado, ¿no?, funcionalmente con otros órganos que integran la estructura pública en la Constitución. Vamos al tercer criterio, que tiene que ver con el estatuto de los jueces, que tiene que ver con la responsabilidad de los jueces. Los jueces tienen responsabilidad política, tienen responsabilidad civil, tienen responsabilidad penal y tienen responsabilidad administrativa. O sea, tienen una posición institucional de mucha independencia, pero que está sujeta a distintos e intensos requisitos también, por lo mismo, ¿no? Y también por el hecho de que nosotros no podemos deshacernos de los jueces mediante nuestro voto cada 4 años, o cuanto dure el ciclo político, como si nos podemos deshacer de los parlamentarios, por ejemplo. Si no nos gusta, votamos por otro o otra y los cambiamos. Esta es una frase que es muy antigua, digamos. Dice: los jueces son personalmente responsables por delito de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reinan en el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia, y en general de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Son distintos tipos de ilícitos que solo los jueces pueden cometerlo en el ejercicio de sus funciones, y en el artículo 80 y 10 de la Constitución dice: los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento, pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes, y en general se establece una edad de jubilación de 75 años de edad. Estas disposiciones pueden vincularse con el artículo 52 de la Constitución, en el cual se habla de la acusación constitucional, y los tribunales de los magistrados, los magistrados de los tribunales superiores de justicia pueden ser acusados constitucionalmente por notable abandono de deberes. A lo mejor Guillermo y los que somos mayores en este ejercicio nos acordaremos del caso del juez Cereceda, ¿no? Hubo unas acusaciones constitucionales durante el gobierno del presidente Elwin, en el año 93, o sea, durante el primer gobierno de la transición después de la dictadura, por los cuales fueron expulsados miembros de la Corte Suprema, y en este caso yo me acuerdo particularmente el juez Cereceda, ¿no?
los jueces tienen cierta inmunidad, en un cierto fuero, en el sentido de que no pueden ser aprehendidos, o sea, tomados presos, sin orden de un tribunal competente. En eso es parecido a los diputados y senadores. Y hay una conexión importante desde muy antiguo entre el gobierno, entre el Poder Ejecutivo, entre la Presidencia de la República y los tribunales, en el sentido de que es tarea del Presidente de la República velar por la conducta de los jueces, en el sentido de que puede requerir a la Corte Suprema, si procede, que declare el mal comportamiento al Ministerio Público para que tome las medidas disciplinarias contra una determinada jueza o un determinado juez. O sea, es interesante que los poderes son independientes entre sí, pero no totalmente aislados, eso lo sabemos, y desde muy antiguo hay una especie de vigilancia del Ejecutivo sobre la judicatura, y eso es interesante. Hay un texto de Andrés Bello, publicado el año 1837 en el Araucano, donde habla de la independencia del Poder Judicial, pero que dice que en el fondo el Poder Judicial los jueces son delegados del Poder Ejecutivo, en el sentido en que ejecutan las leyes. Me parece que hay unas preguntas. Voy a terminar con esto que me queda nada más y voy a las preguntas antes de seguir. Y por último, acuérdense de los criterios que hemos estado viendo para las materias que regula la Constitución respecto de los jueces, que es función, organización, estatuto de las juezas y jueces, y también las acciones que establece la ley, que establece la Constitución, perdón, están todas establecidas en la ley, pero la Constitución establece algunas. Por ejemplo, una reclamación por privación o desconocimiento de la nacionalidad chilena ante la Corte Suprema, una acción para el desafuero de diputados y senadores ante las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema en apelación. Fíjense la interrelación entre los distintos poderes, aunque son independientes entre sí, están interrelacionados. Lo mismo en el caso de los futuros gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provisionales. Hay un juicio de desafuero en los tribunales, que es una acción especial que está en la Constitución. Y también la Constitución, por supuesto, establece lo que puede llamarse la dimensión cautelar de la judicatura, que es cautelar los derechos constitucionales. Y aquí nos encontramos con la acción de amparo, que es muy antigua, que es la posibilidad de recurrir inmediatamente a los tribunales cuando a una persona se le priva de su libertad arbitraria o ilegalmente. Y desde el año 76 en adelante, y en el texto de la Constitución del 80, una especie de acción de amparo para otros derechos que no sea la libertad personal, la libertad ambulatoria, como el derecho a la igualdad, al medio ambiente, etcétera, que es lo que nosotros normalmente conocemos como recursos de protección. Y existe también, y eso viene de la Constitución del 25, una posibilidad de reclamar ante la Corte Suprema por una sentencia por la cual una persona haya sido condenado en materia penal, y después ha sido seguida definitivamente por sentencia absolutoria, y que se determine que esa condena fue por una sentencia injustificadamente errónea o arbitraria. La persona que sufrió eso tiene el derecho de recurrir ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema puede declarar que esa persona debe ser indemnizada de los daños patrimoniales y morales que haya sufrido. Hasta aquí entonces los criterios. Déjenme ver, parece que hay algunas preguntas, o me las van a decir usted, Guillermo. Están apareciendo en el chat, yo las leo simplemente para que quede registro y tú las comentas, ¿te parece? Bueno. Entonces, Juan José pero Balsa, si quieren, lo hacemos ahora, o si están ahí, o me dejan hacer algunas referencias históricas para encontrar el camino en el cual la historia, por el cual en la historia hemos llegado a la regulación actual. Sí, no, termina tú la globalidad. Termino yo entonces con esto. Voy a seguir los mismos criterios y voy a ir por constituciones: función, organización, estatuto de los jueces y acciones. Nosotros podemos encontrar, digamos, los antecedentes de esto de una manera increíblemente clara ya en la Constitución de 1823. Acuérdense que nosotros vivimos hasta la Constitución de 1828
desde 1811, que es el primer ensayo constitucional, hasta 1828, en un conjunto de ensayos constitucionales. Tuvimos la Reconquista entre medio, o sea, era una república que se estaba formando, y tenemos en 1811 un reglamento, en 1812 tenemos otro reglamento. Ahí está la influencia de la Constitución Liberal de Cádiz, 1812, que influye en algunas cartas posteriores. Tenemos en 1820, antes, pero en 1822, ya un poco más en forma, en 1823, la Constitución Moralista, ¿no?, de Juan Egaña, y ya en 1828, a pesar de que duró muy poquito, nos encontramos con la preciosa Constitución Liberal de 1828, pero en materia judicial, 1822 es un hito y 1823 es un hito clarísimo. Y fíjense ustedes cómo definía la función judicial la Constitución de 1823. Dice en su artículo 116, vale la pena ahora revisar estos textos y uno se da cuenta, mucha sabiduría acumulada en esto. Dice, el Poder Judicial protege los derechos individuales conforme a los principios siguientes, y ahí enumera un conjunto de principios. Pero fíjense la función que en 1823 se le daba a la judicatura: proteger los derechos individuales. O sea, ahí está la función contramayoritaria, no agregativa, sino que como la ley, sino que individualizada, de la protección de las personas individualmente consideradas a la luz de la ley. Ya la de 1828, lo que la historiografía normalmente llama la primera constitución en forma de Chile, decía, no establecía una función como la que tenemos hoy día, pero decía así en alguna parte que se establecerán juzgados de paz, y aquí cito con comillas, para conciliar los pleitos en la forma que designe una ley especial, y establecía que en cada provincia, en ese tiempo las provincias eran muy importantes bajo esa constitución, habrá uno o más jueces de primera instancia para conocer de las causas civiles y criminales que en ellas se susciten, cuyo ministerio será ejercido por letrados según el modo en que designe una ley en particular. Aquí ya venía fraguándose la definición que en 1833 es completamente clara y que se proyecta hasta el día de hoy. La Constitución de 1833, acuérdense, la Constitución de Portales, de Gaña también, de Bello, la Constitución centralizadora, muy autoritaria en su primer momento y que después se fue haciendo menos autoritaria, más liberal, a partir de 1865 aproximadamente, establece lo que nosotros tenemos hoy día. La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, ni el Congreso ni el presidente de la República pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales. O sea, a la letra tenemos en 1833 lo que dice la Constitución hoy en día. O sea, la Constitución de la dictadura en esto no es refundacional en absoluto, digamos, sigue una tradición centenaria, ¿no?, en esta materia. No había principio de inexcusabilidad, eso se agregó el 80, ni tampoco una referencia a la ejecución de las resoluciones judiciales, que, como les contaba, está atravesada por la experiencia entre 1970 y 1973. La Constitución del 25, igual a la del 33, muy parecida a lo que tenemos hoy día. La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece, y la exclusión de los otros poderes respecto de esta facultad de juzgar. Desde la organización, que es el otro criterio, voy rápidamente para que vayamos a las preguntas. Ya la Constitución de 1823, fíjese, hace casi 200 años de historia, en su artículo 143 decía: la primera magistratura judicial del Estado es la Suprema Corte de Justicia. Ahí se crea constitucionalmente la Corte Suprema y se la pone a la cima de esta estructura que, como espero conversemos hacia el final, es muy discutida también y muy discutible que sea una estructura tan vertical. Su tratamiento, fíjense la importancia en su tiempo, en cuerpo así como el del Senado y el Supremo Director, será de excelencia. Desde ahí viene que uno trata a las ministras y ministros como sus señorías excelentísimas, viene de 1823. Y ya en 1823 se le daba a esta Suprema Corte la superintendencia directiva, correccional, económica y moral ministerial de los tribunales y juzgados de la nación. Así de antigua, digamos. Y por eso que la hoja en blanco puede dar una oportunidad interesante, tal vez como nunca antes,
para analizar esta historia y sacudirse un poco de las cuestiones más negativas de esta historia, que espero que las conversemos más al final, ¿no? La Constitución de 1828 también forma parte de esta continuidad histórica, cuando dice que el Poder Judicial reside en la Corte Suprema, en las Cortes de Apelación y en los juzgados de primera instancia. Ahora, el mecanismo de nombramiento, yo les diría, es lo que más ha cambiado en la historia, y se los cuento ahora. El mecanismo que tenemos hoy viene de la Constitución de 1825, pero en la Constitución del 28 era distinto. Los miembros de la Corte Suprema eran designados por el Congreso, la importancia del Congreso, además, en esa Constitución liberal. Los miembros de las Cortes de Apelaciones eran designados como se designan hoy día. A una propuesta de la Corte Suprema, el presidente de la República designaba a los miembros de las Cortes de Apelaciones. Y los jueces de letras eran nombrados de una manera muy extraordinaria, muy propia del carácter descentralizador de la Constitución de 1828, en la cual las asambleas provinciales, que nunca funcionaron muy bien, y bueno, todo esto acabó con Lircay en 1831, poquitos años después, una guerra civil, las asambleas provinciales proponían en ternas al presidente de la República los jueces letrados. Fíjense qué interesante. Hacían lo mismo respecto a los intendentes. Yo encontré que es una fórmula tal vez mucho más interesante que la fórmula que finalmente se diseñó en Chile para la elección de los gobernadores, con esta mezcla rara entre los delegados presidenciales y los gobernadores. Eran las asambleas provinciales las que confeccionaban ternas para elegir intendentes, y otras ternas para elegir a los jueces de letra. Después, en 1833, esto cambió y los jueces se elegían mediante una combinación de propuestas que hacía la propia judicatura, no solo la Corte Suprema, sino que también las Cortes de Apelaciones, al Consejo de Estado, que era una institución que existió bajo la Constitución de 1833 y ya no existe más, que era una especie como de órgano de hombres buenos, y digo hombres porque efectivamente eran puros hombres, que existía, que se componía de distintos poderes y era una especie como de autoritas, tenía que ver en las elecciones de autoridades, etc. Entonces, la judicatura proponía listas al Consejo de Estado para los jueces, y cuando se producía una vacante, el Consejo de Estado proponía ternas o listas al presidente de la República para que eligiera. Desde el año 25 se sigue reduciendo el número de instituciones que participan en el nombramiento de los jueces, se centraliza y corporativiza. ¿Por qué se corporativiza? Porque es solo la propia judicatura la que va proponiendo los nombres de su generación, y el presidente de la República el que interviene, salvo desde 1997-98, para los miembros de la Corte Suprema nada más, que interviene el Senado. Pero si antes intervenía el Congreso Pleno, el presidente de la República, la Judicatura y las asambleas provinciales para nombrar jueces bajo la Constitución de 1928, se reduce esto bajo la Constitución de 1833, que para el nombramiento de jueces interviene la propia Judicatura, el Consejo de Estado y el Gobierno, a 1925, donde interviene solamente la Judicatura y el Gobierno, y hoy día seguimos, digamos, acentuando esto con un cierto paso atrás. Interviene la Judicatura, el Gobierno, y solo para los ministros de la Corte Suprema, el Senado. Entonces, donde hemos tenido el mayor cambio dentro de esta gran continuidad es en el mecanismo de nombramiento de los jueces, y yo creo que es precisamente en esta materia donde podría innovar la convención constitucional. La superintendencia de la Corte viene desde 1823, y eso significa que la propia Corte, como que la Corte Suprema es como, permítanme la metáfora, es como la presidencia de la República y el Congreso de esta pequeña república, pequeña gran república, que es la Judicatura, porque establece normas de comportamiento a través de autos acordados, regula económicamente, junto con la Corporación de Administración del Poder Judicial, vigila la conducta, es como un consejo de alteración pública porque también va regulando el ascenso, digamos, de los jueces. Tiene un extraordinario poder, tiene demasiado poder sobre muy distintas cosas, que es otra propuesta que voy a hacer también para ir
desagregando ese poder. Respecto al estatuto de los jueces, es muy parecido desde 1828 en adelante, y respecto de las acciones, tenemos la acción de amparo, que es un recurso muy inmediato, muy rápido, frente a los tribunales cuando se tema que una persona ha sido detenida, puesta en cárcel, hecha prisionera de una manera ilegal u arbitraria. Eso viene, no sé si ustedes se acuerdan de esa expresión, habeas corpus, que significa habeas corpus, tráiganme el cuerpo. El juez o la jueza dice, quiero ver a esta persona. O sea, lo primero que hace el tribunal es constatar físicamente a la persona. De ahí viene, ¿no? Traigan el cuerpo, no el cuerpo muerto, sino que traigan a la persona, a la persona viva aquí para observarla, para ver que no tenga signos de tortura. Y piensen ustedes lo dramático, importante que fue todo esto durante la dictadura y el papel ambiguo, ¿no?, que tuvo la Corte Suprema respecto de esto. Ahora las propuestas, y aquí sí que termino esta ya larga exposición. ¿En qué aprovechar la hoja en blanco? ¿En qué sacudirse un poco de esta historia tan centenaria, bicentenaria? A ver, en primer lugar, reducir el carácter de poder que tiene la judicatura y ir más bien a una idea ilustrada respecto de la cual cada juez o jueza de la República encarna por sí mismo la jurisdicción. Pensar en eliminar la carrera judicial. Eso no tiene por qué hacerlo la Constitución específicamente, pero puede establecer criterios para que se haga a través de la ley. El texto constitucional en materia judicial se ha venido engrosando durante las distintas constituciones. Yo creo que es el minuto para reducir su intensidad constitucional, dejar más bien los principios generales y el resto a la ley de los tribunales. En materia de nombramiento, y esto hay un cierto acuerdo ya, la propia Corte en su último acuerdo del 23 de diciembre pasado, como recoge un acuerdo que tuvo en unas jornadas en Chillán en el 2014 sobre la posibilidad de que las materias administrativas encargárselas a un órgano aparte, digamos. Yo creo que en materias de nombramiento también debe haber un órgano aparte, conformado por el presidente por representantes del presidente de la República, por representantes del Congreso y por algunos jueces también, que, y aquí la experiencia alemana, por ejemplo, es muy importante, que pueda ir designando los jueces y sacar de la judicatura esta enorme presión y esta enorme posibilidad de arriesgar la independencia interna. Yo les decía que es el nombramiento de los jueces, en el sentido de que los jueces inferiores tengan el incentivo de agradar a sus superiores porque su ascenso depende de ellos, y que desvíen un poco la vista de las materias de los hechos y el derecho que corresponde al caso. Este órgano de designación, un comité de selección de jueces, debería tener tres criterios: legitimidad democrática, es decir, que al menos participe en su organización un órgano que esté dotado de legitimidad democrática, representación democrática, y debe someterse a exigencias de transparencia, publicidad y ecuanimidad en el procedimiento. Debe tener un criterio de profesionalismo, o sea, que pueda discernir la competencia jurídica, el conocimiento y criterio de los y las candidatas para poder ser reconocida y evaluada comparativamente, o sea, que se imponga el mérito. Y debe tener independencia en sus dimensiones externas e internas. O sea, el órgano de nombramiento que se designe, y aquí esta es una innovación que a mi juicio debería tener en la nueva Constitución, debería eliminarse este mecanismo de nombramientos que viene de 1925 y ir a un sistema más colegiado que permita efectivamente discernimiento público respecto de las personas, de las juezas y jueces. O sea, debe ser un espacio institucional que fomente la deliberación y el discernimiento. Debería haber jueces también ahí, pero deberían ser nombramientos que duren poco tiempo. Debe ser un órgano que vaya rotando y que se vaya cambiando por no todo al mismo tiempo, no como los órganos colegiados, sino que se vaya cambiando por parcialidades para que haya también memoria institucional. Debería también eliminarse o reducirse la superintendencia de
de la Corte Suprema, porque su existencia centraliza y hace institucionalmente muy vertical a la jurisdicción, al contrario de esta idea ilustrada, codificadora, que era que el Poder Judicial fuera un poder nulo, digamos, nulo en el sentido de que políticamente nulo como estructura, pero por supuesto en cada decisión de los jueces y juezas hay un ejercicio del poder jurisdiccional. También todas las materias administrativas que le quitan un enorme tiempo al Pleno. Yo he hecho algunos estudios más empíricos con Diego Pardo, de hecho hemos estado trabajando algo en esto. El Pleno pierde una enorme cantidad de tiempo en las cuestiones de administración, de gestión, de supervigilancia, de evaluación, etcétera. Eso debería estar en manos de un órgano como la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mucho más separado de los jueces, y que los ministros de la Corte Suprema no integren ese órgano, porque pierden mucho tiempo, tiempo valioso, digamos, de conocimiento jurisdiccional. Además, con esto no estoy proponiendo un Consejo Nacional de la Magistratura, puedo decirles más adelante por qué. Un órgano cuya experiencia no ha sido muy feliz en distintos países de Latinoamérica, politiza mucho la judicatura. Además, se debería quitar este velar por la conducta de las juezas y jueces. Debería estar, y aquí tenemos experiencias en otras partes, debería estar en una magistratura especial, en tribunales especiales que vigilen la conducta de los jueces, fuera de esta estructura jerárquica de la Corte Suprema. O sea, desagregar las funciones que hoy día están concentradas en la Corte Suprema. Nombramiento en un órgano especial de nombramiento, administración y gestión en un órgano especial de administración y gestión, disciplina en un órgano especial de disciplina. Yo eliminaría o reduciría también la participación de la Corte Suprema en el nombramiento de otras autoridades. También cumpliría la promesa que nunca se ha cumplido desde 1925, que es la creación de tribunales contenciosos administrativos. Eso es absolutamente indispensable y es una cuestión que se ha retrasado más de 100 años. Eso no debería ser así, especialmente si queremos, y con esto sí que termino, especialmente si queremos estructurar bien la relación entre el Tribunal Constitucional, que para mí no es propiamente un tribunal, sobre todo en su competencia preventiva, y la judicatura ordinaria. En el proyecto constitucional de la presidenta Bachelet se establece para cautelar los derechos una especie de recurso de protección, una acción de cautela, de tutela de derechos, en cuya primera instancia son todos los tribunales de primera instancia de la República y termina en el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso es un error por distintas razones. Yo lo que haría es, porque va a seguir arriesgando el choque de trenes, porque los tribunales de primera instancia están bajo la superintendencia de la Corte Suprema, pero la apelación de esa acción va a terminar en el Tribunal Constitucional. Vamos a tener enfrentadas estas dos cortes. Hay que separar los rieles de estos trenes completamente. Y mi esquema, se los puedo justificar más adelante, es que existan tribunales contenciosos administrativos que conozcan de las relaciones entre la administración y los administrados, mucho de lo cual hoy día se hace a través de recursos de protección. Eso no debe ser, porque es una jurisdicción de equidad, etcétera. Eso se mantenga dentro del Poder Judicial, y una forma cautelar de derechos, también concentrarlo en el Tribunal Constitucional, cuya primera instancia hay que determinar. Yo no sé muy bien todavía cuál podría ser, pero debería ser una primera instancia que dependa del Tribunal Constitucional, y una apelación y una decisión final en el propio Tribunal Constitucional. O sea, hay que separar los rieles de estos dos trenes, porque como están hoy día y como estaban en el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet, están en curso de colisión permanente. Ese les diría yo que son las innovaciones que yo creo que la página en blanco podría ayudar aprendiendo de esta larguísima historia. Gracias. Bueno, llenaste bien rápido la página en blanco, Lucas, con tal cantidad de propuestas. Mira, lo primero quiero resaltar una cosa que señala Valentina Matus, es que acaba de ser anunciado que falleció el ministro Carlos Arangui. Yo no tengo muchos antecedentes, pero ella lo menciona, así que gracias, Valentina.
Hay muchas preguntas, Lucas. Me da la impresión que varias de ellas van a hacerte volver sobre algunos de los temas que acabas de decir, pero me parece bien porque, en particular, para quienes estamos mirando más de lejos el Poder Judicial, muchas de las cosas que dijiste requieren un poco más de análisis. Así que, De todas maneras, un mira, poco técnico. Juan José Balsa dice si te parece sensato impulsar mecanismos de participación ciudadana dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, algún número de jueces elegidos de manera popular o incluir a personas comunes dentro de los fallos que se hacen para algunos delitos. No, en absoluto. O sea, una manera de hacer eso es cambiarnos de tradición jurídica e incorporar los jurados, que el sistema anglosajón. Y nosotros tuvimos en Chile en algunas causas de imprenta bajo la Constitución de 1833. O sea, no es completamente extraña nuestra tradición histórica. Pero son maneras distintas de entender la judicatura. Si pensamos que existen en Occidente, dos grandes tradiciones para entender el derecho, dos grandes culturas jurídicas, la anglosajona ve la decisión judicial como una decisión democrática del pueblo y por eso tiene la institución de los jurados, que son personas elegidas al azar para que determinen digamos que el juicio de culpabilidad de alguien tiene que ser un juicio de pares. Eso es lo que está subyaciendo en la idea de los jurados, que es una idea democrática, en fondo, de igualdad de pares. O sea, que quienes me condenen como culpable tienen que ser mis pares, que son los restos de los ciudadanos. Eso es lo que hace un jurado. Un jurado dice culpable o inocente. Después el juez determina la pena. Porque esa es una determinación técnica, por así decirlo. Pero el juicio de culpabilidad viene desde los pares ciudadanos a través de los jurados, que podría ser una institución que de alguna manera respondiera a la preocupación que tiene el señor Balsa. Yo creo que eso es un cambio, ahí sí que sí, es como deshacernos es como exacerbar la página en blanco, ¿no? Yo creo que eso, o sea, el año de convención constitucional yo creo que no va a dar para eso, no sé si sea necesario, digamos, ponernos ese desafío y cambiar un sistema jurado. Ya hicimos la reforma procesal penal, digamos, hemos tenido demasiado, nosotros podemos mejorar el sistema dentro de nuestra propia cultura y en ese sentido... Yo soy bastante escéptico de la participación ciudadana en general. Yo creo que la política, o sea, soy moderno en el sentido de que creo en la división social del trabajo. Y así como creo que la democracia es representativa y uno elige a sus representantes para que se dediquen a eso y uno se dedica a sus tareas, creo que los jueces son profesionales y no veo dónde la participación ciudadana podría entrar en el ejercicio jurisdiccional porque precisamente es un ejercicio contramayoritario. Aun cuando un juez esté ante un acusado que sea el más impopular de todos, un psicópata, por ejemplo, un abusador de menores de edad, etcétera, debe fallar conforme a lo que dice la ley y los hechos del proceso, olvidándose de la barra, por así decirlo. No debe fallar con el Twitter en la mano, no debe fallar con el People Meter en la mano, ni con participación ciudadana, porque tiene que ser una decisión contramayoritaria, aunque no le guste a nadie, digamos, ya este focus group o esta participación. O sea, a la pregunta, no sé, tal vez podríamos matizar algunas cosas, pero en principio, ¿qué hace el compañero Balsa? No. Participación ciudadana no, en las leyes sí, pero cuando se vayan a aplicar las leyes, no, por ningún motivo. Yo creo que ese concepto de un poder contramayoritario hay que madurarlo más socialmente, se entiende poco así, ¿eh? Yo creo que es muy buen punto. Hay un par de preguntas sobre el Tribunal Constitucional. Nicolás Mena dice, ¿qué opinión le parece que cuestionado el Tribunal Constitucional sea la Corte Suprema quien ejerza la labor de cautelar la Constitución a través de Bueno, tercera sala o alguna forma de arquitectura interna? Pero te presento otra, dice de Raúl Devia, ¿cómo se evita que el Tribunal Constitucional sea una tercera cámara legisladora como ocurre hoy? perfecto. Bueno, hay una decisión de diseño institucional muy importante. El Tribunal Constitucional se creó el año 1970. El Tribunal Constitucional actual que tenemos no viene, o sea, viene de la Constitución del 80, pero se creó bajo la Constitución del 25. Fue una reforma que llevó adelante finalmente. Era un viejo sueño, yo diría, de Frei Montalva, de Jorge Alessandri, digamos, Frei Montalva y el presidente Salvador Allende, que era para... El Tribunal Constitucional se estableció en 1970 para una tarea muy importante, que es resolver los conflictos de competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo como colegisladores.
¿qué es lo que estamos sufriendo hoy día, ¿no? Con esto del parlamentarismo de facto y las reformas constitucionales transitorias para saltarse la iniciativa exclusiva. O sea, si hay algo en que debería pronunciarse el Tribunal Constitucional es en eso, y no en cuestiones de competencia como que tiene hoy día, que a mí me parecen completamente injustificadas, que son pronunciarse preventivamente, o sea, antes que las leyes entren en vigencia, desde el punto de vista del fondo de mérito. El caso paradigmático, la ley de aborto, en que la cual el Congreso por mayoría dice que no se puede esgrimir objeción de conciencia institucional, sino que es personal, y el Tribunal Constitucional va, le pone la pata encima y dice que la objeción de conciencia es institucional. Eso no puede pasar nunca, y ojalá que eso sea eliminado en la próxima constitución. La competencia preventiva de fondo sobre las leyes. Porque eso no es un tribunal, porque para que algo sea un tribunal necesita un hecho, un caso. Aquí no hay hecho, no hay caso. Es la comparación de una norma general, que es la Constitución, con la comparación con una norma menos general, que es la ley, sin referencia a caso alguno. Entonces, ahí está funcionando como tercera cámara. No, el Tribunal Constitucional no funciona como tercera cámara en toda su competencia. En los recursos de inaplicabilidad no funciona como tercera cámara. Ya tenemos una ley que está vigente y hay un caso respecto del cual se cuestiona la constitucionalidad de una ley. Eso lo tenía la Corte Suprema hasta el año 2005. Desde la Constitución del 25 en adelante, lo tenía la Corte Suprema hasta el año 2005, y con la reforma del presidente Lagos se traslada al Tribunal Constitucional. Lo que es completamente plausible, digamos. Es bueno, ojalá, concentrar la decisión constitucional, que la supremacía constitucional esté en manos de una sola corte, no de dos cortes, porque se van a enfrentar. Pero si se hace, hay que hacerlo bien. Hoy, el 2005 no se hizo bien, se hizo incompletamente. ¿Por qué? Porque la acción de protección y de amparo se mantuvo en la judicatura ordinaria. ¿Te fijas? Y la inaplicabilidad se trasladó al Tribunal Constitucional. Entonces hoy día nos encontramos con casos como el del choque de trenes de octubre, de principios de octubre del 2019, en el cual, mediante un recurso de protección, la tercera sala dice que la judicatura es competente para conocer vía protección de las sentencias del Tribunal Constitucional. Eso es una locura, eso hay que mejorar ese diseño. Yo mantendría el Tribunal Constitucional, trataría de concentrarlo en una decisión práctica, en el fondo, la judicatura constitucional en el Tribunal Constitucional, pero crearía tribunales contenciosos administrativos para que no se constitucionalice la relación de las personas con la administración, como es hoy día. Muchas cuestiones que son administrativas se resuelven vía recurso de protección, lo que es una locura, porque vulgariza el derecho, digamos, es una cuestión de equidad. La jurisdicción administrativa tiene que ser muy formalizada, digamos, normas, reglas, no sentido de justicia como es el recurso de protección. Y esos los mantendría en la judicatura ordinaria y establecería algún sistema tutelar o cautelar de derechos bajo el Tribunal Constitucional. Ahí es la primera instancia del problema. A lo mejor hay que crear unos tribunales constitucionales de primera instancia para que reciban en primera instancia. Eso hay que pensarlo bien, digamos. Las acciones de tutela, pero reducidas, porque va a haber jurisdicción contenciosa administrativa que yo creo que va a tomar buena parte de lo que hoy día se discute en sede de protección. Le quitaría la competencia preventiva de mérito sustantivo al Tribunal Constitucional, lo dejaría con inaplicabilidad, y sí, competencia preventiva solo para materias de procedimiento, de discusión entre los colegisladores, entre el presidente de la República y el Congreso, por ámbitos de competencia, como lo que ha pasado hoy día respecto de de saltarse o no la iniciativa exclusiva. Lo que no estoy diciendo es que la decisión de mayoría del Tribunal Constitucional me parezca correcta. Tengo dudas que en materias constitucionales de reforma constitucional haya iniciativa exclusiva, pero claramente lo que está haciendo el Congreso es algo tal vez jurídicamente válido, pero políticamente un despropósito. Yeah. Hay mucha pregunta, Lucas. Mira, Vanessa hizo dos preguntas, entonces te las voy a hacer porque están de alguna forma relacionadas. Pregunta respecto de la acción de amparo, ¿qué opinión tiene respecto al actuar de los jueces en el contexto del estallido social
considerando que aún hay muchas personas presas políticas sin tener pruebas. En términos macro, dice, entiendo que el Poder Judicial tiene la facultad de dar órdenes a las Fuerzas Armadas para mantener el Estado de Derecho. Fuerzas Armadas, dice. ¿Cómo evalúas el actuar del Poder Judicial en el contexto del estallido social desde la perspectiva de derechos humanos? Y luego, la última pregunta dice, si aún crees en la democracia representativa es una opción a un año del estallido social. Qué difíciles preguntas, porque como no hay demasiados como antecedentes. Yo creo que o sea, yo soy más viejo, como que mis estándares de evaluación son de una época de otro planeta, digamos, que fue la dictadura, ¿no? Que me parecen, digamos, de alguna manera desescalados, digamos, para analizarlos en una democracia. No conozco todos los casos, no he seguido los casos. Mi sensación es que vivimos en un Estado de Derecho sin perjuicio de los abusos policiales. Existe un Instituto de Derechos Humanos que es independiente, existe una defensoría pública que funciona razonablemente, existe Ministerio Público como órgano autónomo constitucional, existe toda una estructura institucional en la cual me hace como bajarle un poco el tono a las preguntas, digamos. Creo o sea, ha habido abusos policiales, espero y existe una institucionalidad y espero que funcione para corregirlos y castigar a los culpables. Me parece que hubo mucha incompetencia, impericia y brutalidad en la policía. Eso tiene que ver con una policía militarizada de Ibáñez en adelante. Hay una tarea gigantesca que no es constitucional, es una tarea legislativa y administrativa, como casi todas las tareas importantes, y creo que las prisiones preventivas, yo soy muy garantista, la cárcel me carga, y creo que tiene que ser una última medida las prisiones preventivas. En este caso, no sé, no tengo antecedentes para decir que sean injustificadas. Se ha pronunciado la Corte al respecto, el presidente de la Corte. No tengo ningún antecedente para pensar que son injustificadas. Sí, encuentro que entran dentro del problema general de las prisiones preventivas, que se han reducido mucho después de la reforma procesal penal, lo que me parece positivo. Antes los jueces que eran inquisitoriales, digamos, metían a la cárcel, o sea, la población penal que estaba en prisión preventiva era una proporción mayor que la que existe hoy día. Hay que tratar de evitarla lo más posible, pero no tengo antecedentes para decir que la prisión preventiva para las personas que fueron sorprendidas cometiendo ilícitos a propósito de esta situación política estén incorrectamente encarcelados, estén vulnerando sus derechos humanos. No tengo antecedentes para decirlo. Me parece que hay un escenario institucional, además, que permite sospechar o concluir de que de alguna manera están resguardados sus derechos. Por todas las instituciones que estamos hablando, ¿no? Hay un par de preguntas un poco sobre la organización interna del Poder Judicial. Guara Ortiz pregunta por qué no rebajar el año de jubilación a los 65 años, como a los demás ciudadanos, y pensando en dar tiraje a la chimenea, y además incluir paridad de género en las cortes. Bueno, buena pregunta. Sí, perdón. Espera, déjame darte las todas para que las puedas dale. Esa es una. Hay, a tu parecer, en esta nueva etapa que iniciaremos el Poder Judicial, ¿cómo se evita la corrupción que hemos visto hasta ahora en muchos jueces y tribunales a lo largo del país? A lo que yo agrego es que muchas veces, al menos casualmente, por las cosas que uno oye, el tema de corrupción no sé si llega tanto al nivel del juez, y pareciera que todos los mecanismos de contrapeso que tú mencionabas tienen mucho que ver con el juez, sino que a niveles inferiores dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿qué mecanismos de control al interior también hay para ello? Uh-huh. Felipe Venegas Pozo pregunta por tu opinión respecto a la autonomía financiera del Poder Judicial. ¿Cómo se podría abordar nuevos aspectos de transparencia en el actuar del Poder Judicial, en especial respecto a los procesos de nombramiento y conducta? Cosa que también Guara Ortiz también pregunta por el proceso de nombramiento. ¿Cuál es tu opinión de lo que hay que hacer? Ya lo diste, pero de alguna forma puedes quizás resumir o retomar el tema. Buenas preguntas. Sobre la paridad de género es bien interesante lo que pasa. Que no es distinto lo que pasa en otras instituciones públicas y privadas. Si uno mira la composición del Poder Judicial como un globo,
metiendo todos los escalafones, que ustedes no se imaginan lo compleja que es. Hay escalafones primarios, secundarios, subescalafones. Es una estructura realmente escolástica, digamos, la judicatura, y en la cima esta especie de gobierno, tribunales y congreso que es la Corte Suprema. Si uno lo mira en su globalidad, hay más mujeres que hombres en la judicatura. Por lo pronto, los jueces de primera instancia son como 60-40% más o menos más mujeres que mujeres hombres, pero a medida que uno va subiendo en la escala, en la pirámide, como ocurre en los partidos políticos, en las empresas, en las compañías, en las facultades, en distintas partes, nos encontramos que se empieza a invertir la proporción. Y en la Suprema, o sea, fíjense que si la memoria no me falla, la primera vez que una mujer integró una quina, ni siquiera que fue electa, que integró una quina para ser ministra de la Corte Suprema, fue el año 98. O sea, a fines de los 90, a principios de los 2000, se nombró la primera ministra en la Corte Suprema. O sea, es un poder súper masculino, súper masculino. Yo he hecho estudios más empíricos sobre los nombramientos de la Corte Suprema y uno se da cuenta que es una práctica muy masculinizada, cada vez menos, porque, o sea, piensen, hoy día en Derecho, la matrícula de este año son más mujeres son más estudiantes mujeres que estudiantes hombres. A la larga, eso va a generar algo, pero muy a la larga. Va a generar una mayor paridad. Ahora, que existan cuotas al interior de la judicatura, se podría pensar. Yo siempre creo que las cuotas en general, y sobre todo las cuotas de género, uno tiene que pensarlas transitoriamente, durante un cierto periodo de tiempo, y ver qué pasa, y ojalá dejen de ser necesarias las cuotas en algún minuto. Se podría pensar. Respecto de la edad de los 65 años, yo estaría de acuerdo también. No sé por qué son 75 años, porque están... ahora, piensen que la Corte Suprema norteamericana, por ejemplo, que es un modelo de corte muy importante, la gente se jubila cuando se muere, digamos. Hemos visto el caso de la notable jueza Ruth Ginsburg hace poco, digamos. Los jueces se van cuando se mueren. Entonces, hay algo de la experiencia, de la sabiduría que yo espero traigan los años, en la reflexión judicial, ¿no? Yo creo que la experiencia es importante para un juez, es importante en general, pero para un juez mucho también. Pero no estaría en desacuerdo, en principio, así como no estaría en desacuerdo que a las mujeres se les sube la edad de jubilación, no estaría en principio en desacuerdo que a los jueces se les baje la edad de jubilación, y eso generaría un tiraje también, como dice el compañero aquí, Ortiz. Respecto a la corrupción, voy a decir una declaración primero. Yo creo que en general el Poder Judicial chileno es un poder bastante correcto. Yo creo que comprar un juez es muy difícil. Es muy difícil. Y en general los jueces son unos representantes republicanos muy distinguidos. A mí uno podrá discrepar de sus competencias. Dice que es mujeres, la compañera Ortiz, perdón. Uno podrá discutir la competencia de los jueces, etcétera, pero su idoneidad moral, a mí me parece que en general tenemos un poder judicial bastante pro, y si lo comparamos en la región, ¿para qué decir? Yo he tramitado poco en la vida, me he dedicado a otras cosas, pero mi experiencia conociendo a los jueces, a las cortes, son personas en general con un alto sentido republicano, retraídas como deben ser, los jueces tienen que hablar por sus fallos, nada más, discretas. Yo tengo una muy buena opinión de la judicatura en general, pero claro, tiene un diseño institucional que es muy corporativo, y al ser muy corporativo le pasa algo parecido con las Fuerzas Armadas, es opaco. Normalmente el carácter corporativo va con un rasgo de opacidad muy, muy fuerte. Y eso puede generar tráfico de influencias a distintos niveles. Piensen que todo lo que ha pasado con los notarios, hay un montón de funciones que tienen que ver con la judicatura, que son como anexas a la judicatura. Los notarios, los conservadores, los archiveros, hay también funcionarios como los receptores judiciales, etcétera. Y ahí puede haber una forma de corrección
que está dada como por el tráfico de influencia, los parientes, siempre se habla, así como se habla de la familia militar, se habla de la familia judicial, hay harta endogamia adentro, hay un cierto nepotismo también adentro, uno empieza a seguir apellidos y se encuentra en toda esta estructura gigantesca con apellidos que coinciden. Entonces uno puede distinguir, ahí claro, puede haber, hay espacios institucionales que por su opacidad, por su carácter corporativo, pueden estar sujetos a tráficos de influencia, pero como llegar y comprar a un magistrado, yo creo que estamos muy, por suerte, muy lejos de eso, muy lejos de eso. Pero al mejorar el mecanismo de nombramientos, como por ejemplo, se puede mejorar esto también, hacerlo más público, más transparente, donde haya más discernimiento sobre las competencias de los jueces. Y respecto a la autonomía financiera, es un viejo anhelo de la judicatura, era que no, existen otros países y yo creo que son malas experiencias. Existe en Costa Rica, por ejemplo, y aquí estoy con buenos economistas. Los economistas saben que cuando se aseguran a instituciones, además que no están sujetas al escrutinio público mediante el voto, la posibilidad de asegurarles autonomía financiera corre riesgos importantes, ¿no, Guillermo? Como a la sobreinversión, a una inversión irracional de recursos, etcétera. Eso ha pasado en Costa Rica, por ejemplo. Yo soy contrario, la Corte acaba de pedirlo, en sus acuerdos del 23 de diciembre recién pasado, vuelve sobre esta idea de autonomía financiera. Yo creo que la autonomía y la independencia del Poder Judicial se logra por otras formas y no asegurándole una autonomía financiera, sobre todo si van a seguir administrando jueces. Los abogados en general somos muy malos para administrar, como los médicos, y los jueces están dedicados a otras cosas, digamos, menos con el esquema actual de administración. Así que no a la autonomía financiera. Oye, Guara está muy activa y preguntó antes, Bueno, sí. ¿qué opina respecto a la creación de un órgano o comisión que realice un tipo de auditoría cada cierto tiempo para velar por el buen cumplimiento de las leyes, los fallos, para que no sucedan casos como el de Ámbar, ¿no? ¿Ves algún tipo Pero son cosas distintas ahí porque una tiene que ver, el caso de Ámbar, si la memoria no me falla, es que le dieron la libertad al sujeto que está acusado de matarla, ¿no? Ese fue el caso. Bueno, eso no tiene que que ver tenía con... antecedentes del mismo delito previo, ese es Sí, el sí, problema. sí, 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 sí. Ahí falló el sistema de filtro, que es una materia muy discutida en todo el mundo, que a quien se le da en primer lugar, calza con mi idea de reducir la cárcel a lo máximo. La cárcel es un infierno y nada bueno sale de la cárcel. Reducirla al máximo. O sea, una persona que ya ha demostrado un buen comportamiento, que se establecen ciertos requisitos. En algunas partes se va a empezar a hacer mediante inteligencia artificial, mediante algoritmos, digamos, de que va a determinar una máquina, se dice, hay discusiones, va a tener una máquina qué preso sale y qué preso se queda adentro, mezclando su comportamiento, sus antecedentes, los informes que haga Gendarmería, etc. Hay distintos mecanismos al respecto. En Chile se hace de una manera un tanto discrecional, y es una decisión súper difícil determinar quién está rehabilitado, quién no. Yo tendería más bien a establecer mecanismos que permitan liberar a los presos y que cumplan sus condenas de otra manera, vigilados, etcétera, pero en un medio más libre. Y ahí se me va el nombre en este minuto, pero hay modelos interesantes en países desarrollados que establecen una especie de cortes, que son cortes penitenciarias, mediante una conformación multidisciplinaria que va analizando estos casos. Hay experiencia de la cual aprender. Y algo importante, en Chile todavía toda la regulación penitenciaria no es una regulación legislativa, es una regulación por un reglamento. Y eso es complicado. O sea, llegó la hora también de pensar todo el aparataje penitenciario, que tiene estas dimensiones de horror, legislativamente, de maneras más deliberadas, de maneras más estables, etcétera, y reduciendo también la discreción de la administración. Oye, no quedan más preguntas salvo la mía que te hice al inicio y que me gustaría refrasearla. En el Código Civil está esta idea de que cada juez tiene que fallar en conciencia respecto del caso puntual que le está tocando ver. Entiendo que eso es así desde que se creó el Código Civil. Y eso, el problema que a mi juicio genera es que hace de alguna forma, genera varios tipos de irresponsabilidad, en el sentido que
lo que yo diga, como sé que no va a tener ningún, yo juez, no, mi fallo no va a afectar otros fallos, tengo más libertad para juzgar lo que voy a, lo que me está tocando ver en el minuto, que entiendo que es lo que quería Andrés Bello, porque genera el problema que no se va generando doctrina, y que esa doctrina o esas ideas comunes no van de alguna forma forzando a que los jueces vayan siendo un poco más predecibles, y lo que hemos visto en muchos casos es que un juez para casos más o menos similares fallan A y otros fallan Z. Desde el punto de vista económico eso genera ciertamente problemas complejos de manejar en términos de incertidumbre. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo se podría de alguna forma reforzar la creación de doctrina, no sé si que obligatoria, pero al menos que los jueces tengan que hacer referencia a otros casos y que expliquen bien por qué van a juzgar en este caso algo distinto de lo que otros han pensado y otros han juzgado previamente? Súper interesante eso, porque está también en el ADN de, de las distintas tradiciones jurídicas en el mundo. Nuestro derecho revolucionario viene básicamente de la Revolución Francesa, y es un derecho republicano, y es un derecho que lo que hizo fue guillotinar a los reyes y cortar la tradición medieval, y eso significaba cortar con las costumbres. Si ustedes ven el Código Civil, el artículo segundo le quita el valor a la costumbre diciendo que solo vale la costumbre en materia civil si la ley. ¿Qué es lo que se ensalzó con la revolución y la codificación? Es la ley. Y la ley es la declaración de la voluntad soberana, como dice el código Civil. La ley es el gran elemento del derecho, mucho más que la Constitución, es la ley. Porque la ley cotidianamente nosotros vamos ejerciendo la democracia representativa. Y, y, y esta facultad de los jueces de pronunciarse solamente respecto al caso particular y no generar precedente es coherente con esa idea. Porque el caso del precedente es el mundo anglosajón, donde la costumbre sigue siendo muy importante. Y esta es la costumbre de los jueces, cómo van fallando los jueces, que va generando derecho, digamos. La obsesión de Montesquieu, la obsesión de Bello, la obsesión de todos estos ilustrados, como reacción a la monarquía, era que los jueces no crearan derechos, sino que se pronunciaran solamente respecto de ese caso específico. De ahí viene esta idea antiprecedente nuestra. Porque el precedente en el fondo va transformando a los jueces en legisladores a través de la práctica, que tiene la ventaja, por otro lado, que tú dices, de generar previsibilidad. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo armonizamos estos dos intereses? De que los jueces no se transformen en legisladores por la vía de sus fallos, que obliguen a los que vienen, que los obliguen de alguna manera, porque tú puedes cambiar el precedente siempre que justifiques ese cambio, ¿no? Por una parte. Y por la otra, tener una jurisprudencia uniforme, bueno, por la vía de los recursos y por la vía del trabajo de la Corte Suprema, finalmente. Hay un recurso que es muy antiguo y un recurso muy bonito que se llama de casación, un nombre bien raro, digamos, casación en la forma y en el fondo. Y el objeto del recurso de casación es ir uniformando una jurisprudencia dispersa en la Corte Suprema. La Corte podrá fallar de casación y decir que esta ley se interpreta de esta manera. Un juzgado de primera instancia va a poder decir lo contrario después, pero se va a ver obligado de alguna manera a hacerse cargo de ese fallo, porque va a poder volver a la Corte Suprema y la Corte va a volver a decir que se interpretó o no bien la ley. O sea, se armonizan estos dos intereses. Por una parte, que la ley siga teniendo la majestad y los jueces no vayan creando leyes por su jurisprudencia, por una parte, y por la otra se va uniformando la interpretación dispersa de la ley mediante un recurso que se llama de casación ante la Corte Suprema. Todas las propuestas que yo hice recién de despejar a la Corte Suprema de distintas competencias administrativas, correccionales, etcétera, es para que se pueda concentrar en su tarea histórica de transformarse en una corte de casación, que tampoco tenga las funciones constitucionales. Las funciones constitucionales se pueden ir al Tribunal Constitucional en la medida que se diseñe bien, pero que la Corte se concentre en esta labor que obviamente desvela a los economistas y también a... ¿Se cayó Luca o me caí yo?
a los abogados, que vayan a decir los jueces. Y esa es la tarea de unificación de jurisprudencia a través de una Corte de Casación, como debería ser exclusivamente la Corte Suprema. La tarea más fina, delicada, insustituible, que es ir definiendo cómo se van interpretando las distintas leyes. Ahora, eso de todas formas agrega un procedimiento más, porque en caso que tú quisieras efectivamente, te sientas que hubo arbitrariedad, en tu caso particular, tú tendrías que recurrir de casación, agregándole un paso adicional, digamos, No, pero eso lo puedes hacer hoy día. Eso lo haces hoy día, es un recurso que está disponible desde el año 0. No, eso está existe hoy día. A mí lo que me interesa es que la Corte solo se dedique a eso. de la Nada Corte más. Suprema. Que la Corte Suprema solo se dedique a las casaciones, que son los recursos en virtud de los cuales se va de alguna manera uniformando la interpretación de un conjunto de leyes dispersas a un conjunto de hechos dispersos. Lo que no significa que un juez pueda fallar después de una manera que, según él o ella, es la manera correcta al caso específico, porque no todos los casos son iguales, pero se arriesga a que le den vuelta ese fallo de nuevo en la Corte Suprema mediante casación y se vuelve a unificar. Una última pregunta. ¿Estos procedimientos son, comparativamente, el sistema judicial chileno, qué tan eficiente es en términos de zanjar casos a tiempo? Por ejemplo, hay muchos casos que han durado décadas, ¿no? Por ejemplo, el caso que me tocó ver de las quiebras bancarias de los años 80, que fueron zanjadas el año 98, como 16, 18 años después que ocurrieron los hechos. Mira, no tengo antecedentes empíricos para compararlo. Además, estas comparaciones en general son bien difíciles de hacer porque tienen mucho que ver como con diseños propios y culturas propias. Se ha producido una aceleración de los juicios en materia procesal penal con la reforma procesal penal, porque además existe la posibilidad de tener vías alternativas para terminar los casos, etc. Ahí se ha producido, creo yo, acuérdate lo que se demoraban antes los jueces en visita, ¿te acuerdas? Los ministros. El mismo juez tenía una carga gigantesca de investigar, acusar, juzgar, una locura. Eso además completamente fuera de los estándares democráticos, que hay que separar las funciones de investigación y acusación por una parte de las funciones de juzgamiento por la otra. El mecanismo que teníamos en Chile hasta el año 2000, con estos jueces que investigaban, acusaban y fallaban, era el último vestigio de la colonia que teníamos en Chile, porque era un sistema inquisitorial monárquico ese. O sea, finalmente nos independizamos de España en el año 2000 en materia judicial. Y la reforma procesal civil, que está estancada, paradójicamente también, establece también una preocupación por la celeridad de los procesos, y vamos a ir yendo, como ya lo vemos en distintas materias como de familia, laborales, etcétera, vamos a ir yendo a procesos más concentrados, más orales, porque la oralidad tiene la cosa de la inmediación, que se supone que va a ir también reduciendo plazos. La escrituración y tantas instancias, donde hay una primera instancia, varios recursos para segunda instancia, y después pasamos no a una tercera instancia porque no se vuelven a revisar los hechos, pero toda una nueva revisión arriba va retrasando los procesos, y piensa el recurso ahora en la aplicabilidad al Tribunal Constitucional, que en materia de derechos humanos, por ejemplo, hizo explotar la cuestión hace algún tiempo también, donde se podían suspender indefinidamente el juicio civil mientras el Tribunal Constitucional no se pronunciara sobre la inaplicabilidad. Otra causal de demora. Yo te diría que en general los juicios penales han acelerado, los civiles pueden ser bastante lentos. Ese es un incentivo a que a muchas partes que puedan pagarlo vayan a la justicia arbitral, por ejemplo, que es mucho más rápido. Pero claro, eso es desigual, digamos, en formas el acceso a la justicia es relativamente desigual. Quienes litigan son quienes tienen plata para hacerlo en general, ¿no? En materia civil, no penal. Ese es el problema. Y puede ser muy regresivo el gasto en justicia. Súper regresivo. Y por eso también es una muy mala política pública no tener políticas legislativas en materias de salud, por ejemplo, y dejar que la Corte siga echando abajo los planes de las ISAPRES, digamos, y no tener una reforma integral, porque quienes se ven beneficiados, quienes pueden pagar un abogado de recursos de protección e irse a la litigación contra la ISAPRES. Es un
pésimo ejemplo, digamos, de política pública que no se adopta como política pública y se deja que los jueces discretamente vayan, así caso a caso, cuando digo discretamente, resolviendo. Pero la reforma procesal civil, cuando pase, va probablemente a acelerar, porque va introduciendo menos escrituración, más oralidad y más inmediación, o sea que las causas se vean en una sola instancia y se resuelvan ahí, digamos, lo más posible en una sola instancia. Súper. Bueno, Lucas, estamos ya un poquito pasado la hora. Tuvimos muy buen público, a pesar de ser 4 de enero. Reitero tus deseos de año nuevo para todos. Tuvimos asistentes desde Punta Arenas, Beatriz Muñoz, y hemos tenido también, no sé si ahora, pero hemos tenido personas también desde Arica. Así que la verdad es que Qué bonito, ha sido como la bastante judicatura exitoso. en todo Chile. Exactamente, claro. Y Claudia Aracena te agradece mucho, Guara Ortiz también. Guara, y por perdón. supuesto, también de mi parte, muchas gracias, Lucas, muchas gracias a todas y a todos. Hoy día les recuerdo que a las 6 de la tarde vamos a continuar con nuestro seguimiento. Y hoy día va a estar Francisco Gallego, que es un gran economista de la Universidad Católica, y que nos va a hablar sobre el régimen de gobierno, desde una óptica, por supuesto, económica, pero justamente por eso mismo, régimen político, gobierno y congreso es el tema de su presentación de hoy. Interesante. Pancho Gallego ha trabajado mucho con uno de los grandes economistas de nuestros días, que se llama Daron Acemoglu, así que seguramente va a estar muy influenciado por él. Los dejamos invitados a las 6 de la tarde, entonces, Francisco Gallego, en este mismo canal. Que estén muy bien. Muchas gracias a Adiós, todos. gracias a Que estén muy ustedes. bien. Adiós.